Gracias, hermano. Buenas tardes, amados hermanos y amigos, vecinos íntimos de nuestros hermanos que viven en este bello lugar de Esquipulas. Los Monteros, le dicen, ¿verdad? Es la familia. Es el apellido de los hermanos. Bueno, pues ya oímos dos mensajes tan maravillosos. ¿El primero se le quedó? Sí. Edificaos, pues, sobre el fundamento de los apóstoles. Esa palabra, hermanos, fundamento, viene del vocablo griego y quiere decir cimentación. Como cuando un maestro, un albañil, cabe para una construcción. Él sabe su trabajo. Tiene que fundir la cimentación, la zapata de humedad. ¿Y cuántas cosas? Yo no soy albañil, yo soy agricultor. Eso es el fundamento de los apóstoles. Cristo Jesús, la principal piedra del ángulo. Gloria sea su nombre. Oímos el segundo mensaje. Todo lo que fue escrito fue para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza hasta el día de hoy. Porque Dios, hermanos y hermanas amadas, tiene propósitos gloriosos para enseñarnos a través de su preciosa palabra. ¿Se le quedó? Ojalá. Para eso estamos en la presencia del Señor. Quiero invitarlos a leer la carta a los Romanos. Porciones muy conocidas, hermanos amados, y releídas, quizá por los lectores. Hay hermanos y hermanas que dedican su tiempo. Yo tengo una hija que tarda 2 horas leyendo su Biblia y haciendo algunos apuntes. De veras, me alegra el corazón ver a nuestros hijos aprendiendo de la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 15. Y dice las Sagradas Escrituras así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora
para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Que Dios añada bendición a nuestro corazón a través de su preciosa palabra en esta tarde. El tema en esta tarde, hermanos, es siervos de la justicia. En estos 8 versículos que leímos, yo no sé si usted siguió la secuencia de la lectura de la palabra de Dios, pero en estos 8 versículos que leímos, hallamos 4 veces. Gracias, hermano, ¿verdad? Sí, porque siento que está debajo de mi cuello. En estos 8 versículos hallamos 4 veces la palabra esclavo. También en estos 8 versículos hallamos la palabra 2 veces siervos. ¿Se vio? Es bueno, hermanas, seguir la secuencia de la lectura y la meditación de la palabra bendita de Dios. No leerlo por leerlo, así no aprendemos. ¿Qué pues? Dice, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una pregunta encerrado en signos de interrogación. ¿Lo podemos hacer? No se puede. La respuesta del creyente: no se puede. Para recibir una bendición de Dios, hermanos y hermanas, debemos de apartarnos del pecado, aborrecer el pecado, para poder, hermanos, ser libres del pecado y así poder hacer un hombre, una mujer útil en la obra de Dios. Gloria sea su nombre en esta tarde. En ninguna manera, dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo? Hablemos tantito sobre esclavo. Esa palabra esclavo, hermanos, viene desde tiempos remotos o tiempos pasados. Y se practicaba mucho en el pueblo de Israel. Habían esclavos, hermanos, por guerra. Cuando un ejército vencía al otro y los que escapaban de la muerte los tomaban cautivos y los llevaban a su nación.
para ser esclavos de esa nación, de ese gobierno. Esclavos por guerra. Habían esclavos también en ese tiempo, hermanos, por dinero. Comprar a un hombre por dinero. Dice que los hermanos de José, de las 12 tribus de Israel, dice que el padre de José, Jacob, amaba mucho a José, porque era uno de los hijos nacidos en su vejez. Pero los hermanos lo odiaban. Y dice que por odio lo metieron en una cisterna. Y venía un grupo de comerciantes, decimos nosotros, mercaderes, dice la Biblia. Ismaelitas, por supuesto, que venían de la tribu de Ismael. Vendieron a José y lo llevaron cautivo a Egipto. ¿Por cuánto dinero vendieron a José? Por 30 piezas de plata, dice la Biblia. Un tipo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esclavos de guerra, ¿dónde lo hallamos? Números, capítulo 31, versículo 9. Esclavos de guerra también lo hallamos en Segundo Libro de los Reyes, capítulo 5, versículo 2 y 4. Para que usted crea y no vaya a decir, este hermano nada más está hablando sin fundamento bíblico. Porque somos listos para eso, ¿verdad? La Biblia dice que los que profetizan 2 o más, 3, y los demás juzgan. Y hay más juzgones, ¿verdad? Nos gusta. Yo soy uno de estos. ¿Se han fijado? Yo sigo la secuencia del siervo de Dios acá, porque quiero aprender. Usted no, ¿verdad? Usted está ahí, está. Y así están las hermanas también, ¿verdad? Me reservo sacarlo al aire, por ética. También, hermanos, esclavos comprados con dinero, les estaba diciendo. Génesis 17, 27. Génesis 37, 28. Lea usted, porque no nos alcanza 30 minutos para desertar un tema tan humilde como la que está desertando su servidor, adecuado a la vida de mis hermanas, de mis hermanos. No podemos hablar científicamente acá si somos humildes. Gloria sea el nombre del Señor. Esclavos por deuda. ¿Ya lo oyó? Esclavos por deuda. Dice que había una madre que tenía a su esposo y murió el hombre. Y se metió a prestar dinero y los acreedores le dieron. Pero murió el hombre y la viuda no podía pagar. Llegó el acreedor y dijo a la viuda: voy a llevar a tus 2 hijos para desquitar la deuda.
pero estaba el profeta de Dios cerca de ella. Dios nunca desampara a las viudas. La Biblia dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Tenga esa confianza, hermana, porque aquí en esta congregación hay viudas, hay viudos. Pero confiemos en Dios Todopoderoso. Llega el profeta de Dios y le dice: ¿qué tienes en tu casa? Nada, dice ella, solo una vasija de aceite. Ah, pues vaya, dice el profeta de Dios, y adquiere varias vasijas con los vecinos y llénalos. Dice que empezó la viuda a llenar las vasijas con una sola y no se consumía el aceite de la vasija. Pagó su deuda, vendió las vasijas, pagó su deuda y quedaron libres los muchachos. ¿Dónde dice esto? Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Lea usted. ¿Cuánto era el precio de un esclavo en aquel tiempo? La Biblia nos enseña que eran 30 ciclos de plata o 120 dracmas. Era el precio de un esclavo. ¿Se está quedando, hermano? Hermanos, estamos sobre Romanos 6:15 en adelante, versículo 15. 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice el versículo 17, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. ¿Le obligaron a usted para convertirse al Evangelio? ¿Verdad que no? Aunque hay algunos predicadores que obligan, mueven el árbol y caen hasta los frutos tiernos. Eso no dan buenos resultados, ni maduran. Peor cuando se bajan, cuando la luna, ¿qué tiene que ver la luna, verdad? Algunos dicen: voy a bajar los aguacates, pero hay que ver la luna, ¿verdad? Porque cuando la luna está tierna, hermanos, hasta un árbol, ¿ya se fijó? Cuando hay que talarlo, escurre de agua. Está tierno el árbol. Hermanos, cuando llegamos al Señor, le obedecimos de un corazón espontáneo. Su servidor se convirtió hace 55 años a las 10:30 de la noche. Y no se me olvida, Dios hizo obra en mi corazón, en mi vida, y por eso le sirvo hasta el día de hoy. Esto es lo que dice el versículo 17. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Fue de un corazón espontáneo. Y se ve, hermanos, cuando Dios hace obra en el corazón del hombre, vengan ventarrones, problemas,
aflicciones, enfermedades, nunca abandona a su Señor, nunca abandona su lugar, y todo el tiempo anhela ser útil en la obra de Dios. Así como obedecíamos a lo malo, su servidor muy joven se echó a perder. Las 6 noches de la feria de San Marcos, su servidor amanecía de 6 a 6 de la mañana y no tenía sueño. ¿Por qué en la presencia de Dios? Es que es rico dormir en los pies del Señor, ¿verdad? Que en la cama no se puede, la casa tampoco. Hermanos amados, estamos viendo la palabra sobre un esclavo. Dice que los esclavos de aquel tiempo le embarcaban en el pabellón de la oreja o del oído. Los marcaban. Algunos dicen que los ataban en una estaca, imagínense, para no huir. Era triste la vida del esclavo, ¿verdad, hermanas? Así era, hermanas y hermanos amados, nuestra vida. Dice que habían esclavos también, hermanos, por nacimiento. ¿Cómo es esto? Dice que compraba el amo un esclavo y ese esclavo en casa del amo buscaba a su esposa y se casaba. Y luego nacían los chilpayates, digo yo, los hijos. Y estos no se quedaban niños, crecían. Y dice que eso eran los esclavos de nacimiento. Así, hermanas y hermanos, era la vida nuestra. Nacimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos de Satanás y esclavos del mundo. Nada ni nadie podía libertarnos. Nuestras obras, nuestros sacrificios eran inútiles a la presencia de Dios. De veras, cuando su servidor pasa leyendo esta palabra, redarguye mi corazón, yo no sé el suyo. Así éramos en otro tiempo. De veras. Pero también hallamos la palabra siervos. ¿Qué es un siervo? Siervos de Dios, siervos de Jehová. Siervos de Jehová es aquel hombre o mujer que ha reconocido a Jehová como el único Dios verdadero, y fuera de él no hay más. Gloria sea su nombre. Como Dios, que cumple fielmente su voluntad, como Abraham. ¿Dónde dice esto? Salmo 105, versículo 6. Siervos como Moisés. Hebreos 3, 5. Siervos como David. Salmos 132, versículo
10. Lea, hermanos, o anote. Como dicen los mexicanos, toma su pluma y anote. El guatemalteco dice, tome su lapicero. Porque no tenemos mucha retentiva. Como Isaías, capítulo 20, versículo 3. El siervo de Jehová es el tema en esta tarde. Esclavos y siervos. Esclavos por nacimiento, les decía, en casa del amo y del dueño del esclavo, o de papá esclavo. ¿Dónde dice esto? Ya le dije, Génesis 17:12. No le he dicho, ¿verdad? Génesis 17:12. Pasemos a primera carta de Pedro. Cuando mi hermano, siervo del Señor, me antecedió, dije yo, este es el texto que tengo para mis hermanos hoy en esta tarde. Pero no llegó ahí, ¿verdad? Efesios, ¿no? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pasemos a la carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Los predicadores ya tienen en la mente este texto. Capítulo 1, versículo 18. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿cómo? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria sea su nombre en esta tarde. ¿Cuándo le damos gloria a Dios por esto? De veras. Así que somos siervos de un gran precio, incalculable. Ni aún, hermanas y hermanos, reuniendo todo el oro del mundo, no puede compararse al precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nada menos su preciosa vida. La Biblia dice que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó triunfante y victorioso. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Bendito y alabado es su nombre. En esta tarde, hermanos, ¿qué dice las Sagradas Escrituras? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Usted sabía cómo vivía antes? Viciado, mal hablado, mala actitud, malo, pecador, desobediente, depravado, desobedientes a los padres. Parece que habló el hermano que me antecedió en el primer mensaje, parece sobre los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. ¿Cuál fue el primer mandamiento, hermanos? ¿Varones? ¿Ah? ¿Estás seguro?
¿Qué versículo? Éxodo 23. Pero en el Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida sobre la faz de la tierra. De ahí viene una gran bendición, hermano. ¿Quiere vivir usted muchos años? Su servidor no conoció a sus padres, sino saber cómo hubiera sido. Le digo a mi esposa, si vivieran mis padres, fuera otra cosa. Hay hijos que desprecian a sus padres. Hay hijos que se oponen a sus padres. Hay hijos que maldicen a sus padres. Cuidado con esto. Porque el que maldice a padre y a madre, se le apagará su lámpara, dice San Mateo. Y andará en tinieblas. Hermanos, sea cual sea la actitud de papá y de mamá, pero es nuestros padres y hay que socorrerlos, hay que amarlos, obedecerlos, para poder servir a un Dios que vive y permanece para siempre. ¿Quiere usted ser siervo de Dios? Abandone el pecado, deje de hacer lo malo, procuremos hacer lo bueno, lo agradable, para que la iglesia local nos respeta, nos confía y nos toma en cuenta. Hablamos sobre esclavos, tal vez no bien discernido, hermanos, por el tiempo, porque vamos contra el reloj y ya se fueron 4 minutos más de mi tiempo. Pero quiera Dios que usted puede repasar o rumiar esta palabra. Pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual esta es, hermanos, la enseñanza gloriosa de la palabra de Dios para nuestras preciosas vidas. Hermanas amadas, quiera Dios bendecir su preciosa palabra en nuestro corazón.